¿Cómo están? Bueno, en esta entrega vamos a realizar la aclaración de algunos aspectos en forma previa a nuestros primeros asientos contables. El marco legal sobre los libros de comercio obligatorio es el Código de Comercio. El Código de Comercio, en su artículo número 55, define 3 libros de comercio obligatorios. Quiere decir que aquellas entidades que realizan actos de comercio deben de tener por lo menos estos 3 libros como forma de registro de sus hechos económicos. En la entrega anterior yo les había mencionado el libro diario. El libro diario es aquel en el que vamos a realizar un conjunto de anotaciones que se conoce como asiento contable. Ese conjunto de anotaciones se realizan en orden cronológico, de acuerdo a la fecha de nuestros comprobantes que respaldan los hechos económicos, y en él queda establecido la parte acreedora y deudora. Esto es una referencia directa a la metodología de partida doble. Entonces, como les explicaba, en este curso nos vamos a enfocar en el libro diario, ¿sí? En el que vamos a realizar las anotaciones que se conocen como asientos contables. Luego, en este material que yo les voy a enviar, se hace referencia al contenido del libro de inventarios, que no es otra cosa que el aporte de capital al inicio de cada organización, incluyendo sus deudas, porque muchas veces nos endeudamos para comenzar a realizar una actividad. Bueno, esas deudas también deben de quedar claramente establecidas al comienzo de la actividad en el libro de inventarios, y luego al cierre de cada ejercicio económico se agregará el balance. El balance constituye ese juego de reportes que llamamos estados financieros, en el que podremos apreciar claramente los saldos de cada una de las cuentas en una fecha previamente determinada que conocemos como fecha de cierre de balance. Y el último libro es el libro copiador de cartas. Recuerden que el Código de Comercio no es de la época donde existía la internet y los correos electrónicos, sino que es de la época en que las cartas se escribían en forma manuscrita, a mano, y entonces en ese libro se dejaba un registro de las cartas que el comerciante escribía en relación a su negocio, a su organización. El comerciante ejercía actos de comercio, intercambiaba comunicación con otras organizaciones y entonces dejaba una constancia en ese libro. Hoy por hoy se pueden imprimir los correos electrónicos y luego enviarlos a encuadernar, y una vez que tenemos los 3 libros, sí, que hemos terminado de encuadernar los 3 libros, el libro diario, el de inventarios y el copiador de cartas, los mismos deben de ser intervenidos por el registro de comercio, que
va a dejar constancia de la cantidad de hojas que tienen y es un requisito formal que se debe de cumplir, porque recuerden que estos libros deben de cumplir también con varios requisitos de forma y de fondo que no vamos a desarrollar en este curso, para servir como medio de prueba ante un juez. Entonces, los que están interesados y deseen profundizar en la legislación deben saber que se requiere cumplir con varios requisitos para que esos libros tengan validez legal. Bueno, una vez que estamos listos para comenzar a registrar en el libro diario, entonces ese conjunto de anotaciones que conocemos como asiento contable va a cumplir con determinados aspectos formales. Los aspectos formales que vamos a tener en cuenta son la fecha. La fecha es la fecha del comprobante, ¿verdad? Nosotros vamos a captar datos de los hechos económicos mediante el uso de distintos comprobantes, facturas. Hoy por hoy los conocemos como comprobantes electrónicos. Quiero que sepan que en este curso vamos a hablar de comprobantes tradicionales en papel por una cuestión de contenidos programáticos, y entonces para tener una coherencia con lo que ustedes luego, si les toca una mesa de examen, van a leer en las letras, yo debo desarrollar como contenido programático aquellos comprobantes tradicionales en papel, pero hoy por hoy la mayor parte de las organizaciones generan comprobantes fiscales electrónicos. Bueno, en esos comprobantes aparece la fecha, que va a ser la fecha del asiento. Nosotros vamos a escribir una o más cuentas al debe y una o más cuentas al haber. Recuerden que por metodología de partida doble, los importes en pesos uruguayos pueden ser en moneda extranjera, pero en este curso vamos a ver importes en pesos uruguayos. La suma de los importes de cada una de las cuentas al debe va a ser igual a la suma de los importes de cada una de las cuentas del haber, o sea, del total del sumado, ¿no? El total sumado del haber va a ser igual al total del debe. El debe va a ser igual al haber para que el asiento balancee y esté correcto, que cumpla con la metodología de partida doble. Y el último aspecto que nos queda por considerar es la leyenda. En la leyenda vamos a describir el hecho económico y el comprobante que lo respalda, incluyendo el número. Por ejemplo, si anotamos una factura, vamos a anotar el número de esa factura para que el asiento se pueda diferenciar de otros asientos contables en los que encontremos otra factura, ¿verdad? Entonces vamos a diferenciar no solo el tipo de comprobante, sino el número del mismo. Una vez que tenemos en cuenta los aspectos formales de ese conjunto de anotaciones que conocemos como asiento, en el mismo también vamos a tener que cumplir con las reglas de registro. En un documento que les envié anteriormente aparece para cada una de las categorías de cuentas: activo, pasivo, patrimonio, ganancias o pérdidas, que también técnicamente las conocemos hoy como ingresos o egresos, pero yo para darle garantías a ustedes las continúo llamando como ganancias o pérdidas,
por si se tienen que enfrentar a un examen, seguramente las llamen de esa manera. Entonces, el saldo de las cuentas de activo y de pérdidas es la diferencia entre el debe y el haber y es deudor para las cuentas de activo y de pérdidas. Eso significa que la diferencia entre el debe y haber va a quedar en el lado izquierdo de la cuenta, porque la suma de los importes en el debe de esa cuenta, o sea, cada vez que en cada asiento contable registrado en el libro diario apareció una cuenta de activo, por ejemplo, vamos a suponer la caja, bueno, nosotros sumamos cada vez que para la cuenta caja, que ya la van a ver más adelante, qué significa la cuenta caja, sumamos todos los importes en el libro diario cada vez que la caja apareció en el debe y le restamos el total de los movimientos en el haber, cada vez que en el libro diario en los asientos apareció la caja en el haber. Esa diferencia se llama saldo y va a ser un saldo deudor porque los movimientos en el debe van a ser mayores a los movimientos en el haber. ¿Por qué? Porque la caja es una cuenta de activo. Las cuentas de pérdidas tienen el mismo comportamiento, tienen saldo deudor. Por lo tanto, esa diferencia entre el debe y haber nos va a dar un saldo deudor. No se olviden que también el saldo de las cuentas puede ser cero, en caso de que el debe sea igual al haber. Y las cuentas de pasivo, patrimonio y ganancias se van a comportar en forma inversa. Quiere decir que tienen saldo acreedor, que aumentan en el haber y disminuyen en el debe. Por lo tanto, las cuentas de pasivo, patrimonio y ganancia van a tener saldo cero o un saldo acreedor en que el total de los movimientos en el haber para cada una de estas cuentas en el libro diario sea mayor a los movimientos del debe. Por lo tanto, el saldo se va a situar en la parte derecha de la cuenta porque va a ser acreedor. Finalizando esta presentación, les quiero decir que les voy a enviar un manual de cuentas básicas como material complementario para los primeros asientos contables. Va a ser un material de consulta en el que ustedes van a poder leer las cuentas que vayamos trabajando. Lógicamente no están todas las cuentas, pero creo que este material va a ser de una gran ayuda porque para las cuentas básicas ustedes van a poder leer lo que representa cada una de ellas, cuándo se debita, cuándo se acredita y el saldo correspondiente, ¿sí? Y van a encontrar cada una de las grandes categorías, o sea, van a encontrar en este manual cuentas de activo, cuentas de pasivo, cuentas de patrimonio, cuentas de ganancias y cuentas de pérdida. Bueno, eso fue todo por hoy. Seguimos en contacto.